Yo soy Ana María Shua Shmulevich. Del lado de los Shmulevich, bien vengo de una familia de judíos polacos donde muchos de los integrantes tuvieron cáncer. Concretamente, mi bisabuela murió de cáncer de colon, tuvo 7 hijos. De los 7 hijos, 5 tuvieron cáncer. Uno de ellos fue mi abuelo. Mi abuelo tuvo cáncer de colon, tuvo 2 hijas. Una murió de cáncer de ovario y otra, mi madre, tuvo cáncer de endometrio. Entonces, antes de que se supiera nada del síndrome de Lynch y demás, nosotros sabíamos que había algo hereditario en la familia porque no podía ser tanta casualidad. En otras ramas de la familia estaba pasando lo mismo. En 1998 a mí me sacaron el útero por otras razones y apareció una pequeña lesión de cáncer de endometrio. En ese momento no hice nada, me dijeron que no hacía falta ninguna prevención porque la lesión era muy pequeña. Sin embargo, en el 2001 apareció una metástasis muy grande en ganglios de la pelvis. Ahí realmente estuve muy mal, me salvó el doctor Roca, el doctor Enrique Roca. Y en ese momento mi hermana, que vive en Estados Unidos, empezó a investigar el tema y descubrió que existía algo que se llama síndrome de Lynch. Se llamaba en ese momento, ya había en el 2001 algo que se llamaba síndrome de Lynch, y desde Estados Unidos averiguó quién en Argentina estaba ocupándose del tema y descubrió a la doctora Lugo en el hospital italiano. Entonces, bueno, fuimos a consultar a la doctora Lugo. En ese momento existía la posibilidad de que la persona mayor de la familia que hubiera tenido cáncer, es decir, mi mamá, se estudiara a través de un laboratorio alemán, al que se llegaba curiosamente por un laboratorio paraguayo. Pero bueno, lo cierto es que la sangre de mi mamá fue estudiada en el laboratorio alemán y apareció una mutación que en ese momento no significaba nada, no se sabía si era síndrome de Lynch o no, en ese momento era una mutación no estudiada. Mi hermana en Estados Unidos, bueno, lo llevó a un centro de genética y le dijeron que esa mutación que había aparecido podía ser lo que se llama en inglés un arenque rojo. Es decir, algo que llama mucho la atención, pero en realidad está distrayendo del verdadero problema. 3 años después del laboratorio alemán, nos llamaron para decirnos que había novedades con respecto a nuestro estudio. Y que esa mutación, hasta ese momento desconocida, ahora se sabía que era síndrome de Lynch. Todavía no sé si ya se sabía qué tipo de mutación era, pero se sabía que era síndrome de Lynch. Entonces, después de eso, como en el 2008, la consultamos, ya la doctora Lugo ya no estaba en el hospital italiano, la consultamos por primera vez a la doctora Marina Antelo en el hospital alemán, a ver cómo podía mi hermana, que vivía en Estados Unidos, hacerse el estudio sin que hubiera información allí, porque realmente los prepagos, digamos, los seguros médicos cobran muchísimo más cuando hay antecedentes de este tipo. Entonces, bueno, en ese momento hablamos con Marina, la conocimos y bueno, y desde entonces yo seguí atendiéndome con Marina como genetista. Recién en el 2014 volvimos a tener, digamos, nos hicimos un estudio en otro laboratorio que confirmó que toda mi familia, o sea, en ese momento solo se había hecho el estudio con la sangre de mi mamá. En el 2014 me testé yo y mis 3 hijas y ahí confirmamos que
yo y 2 de mis hijas teníamos el MSH2. Una de mis hijas tuvo cáncer de mama a los 28 años, suponemos que no está directamente relacionado con el Lynch, es posible que ella tenga también otra mutación, pero unos años después, cuando tenía 34, tuvo un cáncer de colon. Por suerte ya estaba muy controlada por el cáncer anterior. Se hizo una colonoscopía a los 34 y ahí apareció, sin haber tenido ningún síntoma, el cáncer de colon. Fue operada, sobrevivió, está muy bien. Después de eso tuvo 2 nenas y en este momento está muy sana. Y este año se hizo una operación preventiva y se sacó útero y ovarios. Les cuento, porque esto les puede servir a los demás pacientes, que su prepago no le autorizaba esa operación por el hecho de ser preventiva. Consultó con un abogado, interpuso un recurso de amparo y la jueza decidió que su prepago tenía que cubrirle la operación. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, ¿qué más? Yo misma tuve, digamos, después del cáncer de endometrio, tuve un cáncer de colon, donde me hicieron una hemicolectomía y el año pasado, en ese momento me sacaron el colon derecho y el año pasado volví a tener un cáncer de colon, esta vez un cáncer circunferencial. Hacía solo 1 año y medio que me había hecho una colonoscopía y 1 año y medio se desarrolló un cáncer de tipo circunferencial importante, no exactamente un tumor, sino como algo que iba creciendo desde los costados del colon y iba cerrando la luz. También sin ningún síntoma. Yo me hice la colonoscopía al 1 año y medio del anterior porque, bueno, estaba muy cuidada por mi situación. Me quedó la curiosidad por saber si ese tipo de cáncer también puede provenir de un pólipo o si en ese caso no hay pólipos. Y bueno, esa es más o menos mi historia. En ese momento me sacaron lo que quedaba del colon, o sea, el colon izquierdo, y bueno, nada, me las arreglo como pueda. Se hizo una anastomosis iliorectal y aquí estoy, peleándola. Hola, buenos días. Soy Lautaro Saniconde, tengo 21 años. Bueno, en mi caso tengo el gen mutado MLH1. Esto viene por rama materna, por parte de mi mamá, mi abuela, mi bisabuelo. Y bueno, ella a los 33 años tuvo un cáncer de colon. En la familia en esa época no se hablaba mucho de lo que era un tema tabú el cáncer, por así decirlo. Por lo que ella a su edad y con mucha valentía decidió empezar a estudiarse para, a su descendencia, como en mi caso, poder estudiarnos. Y así fue como conoció a la gran genetista María Antelo. Y nada, bueno, ella se estudió para saber qué gen tenía y, bueno, qué se podía hacer al respecto. Y yo desde chiquito ya sabía que, bueno, podía llegar a tener el gen. Yo antes de 18 años fui a varias charlas con Marina para empezar a informarme, para saber cuáles eran las posibilidades, si es que podía llegar a tener un cáncer, un síndrome o no. Cuestión que, bueno, que a los 18 años fui a la consulta y me dijo que yo me podía hacer realizar el estudio, cosa que no hice a los 18, hice a los 19 porque, bueno, personalmente no me sentía preparado de esa edad, era bastante joven. Y a los 19 tomé la decisión de hacerme el estudio y evidentemente digo que tengo el gen mutado, cosa que no significa que vaya a tener cáncer. Y nada, y bueno, en los últimos meses me hice una videocolonoscopía porque yo por un tema gástrico me hice una endoscopía y dije, ya que me duermo, quiero sentir yo en carne propia lo que es hacerse una videocolonoscopía, sacarme algunos fantasmas que capaz me pueden aparecer. Y nada, y en la lucha, ahí, con mucha prevención. Sé que tengo los síndromes, uno de los genes más, ¿cómo se puede decir? Más preponderantes, no sé, más invasivos, sí. No, invasivos son más fuertes. La palabra es penetrante. Claro, de los síndromes más penetrantes, pero bueno,
confío plenamente en los médicos, me da una tranquilidad saber que estoy bien acompañado y como repito, esto no fue algo solo mío, mi mamá también hizo mucho esfuerzo para poder que esto sea así, la verdad le agradezco mucho por hacerse cargo, por tomarse las cosas así también, porque la verdad es fuerte uno saber, conocerse a uno, el saber, es algo que la verdad es fuerte, pero bueno, creo que con este saber puedo hacer muchas cosas y eso es un mensaje que quiero darles a muchos, que el saber es importante para mí porque ayuda a prevenir y algo que me dijo mi mamá que me ayuda mucho a poder tomármelo con más calma es que esto no apareció el día que yo me hice el test, es algo que nací con esto, no es que a partir del test yo lo tuve y antes no lo tenía, lo tuve desde que nací. Así que nada, ahora acá al futuro voy a seguir haciendo mis estudios, seguir consultando con la gran médica, seguir esperar la vacuna si algún día llega. Espero que sí. Y nada, No se sienta presionado. No, para nada. Siempre yo. Sí, es necesario. Y nada, con respecto al futuro, sé que esto es algo un poco moral que voy a exponer, pero yo, para que sepan, como bien dijo la doctora anterior, hay un test que se puede hacer con los hijos para que no pasar el gen, y yo personalmente lo hablé con mi pareja y en un futuro decidimos hacernos el test para, bueno, no seguir pasándolo y que termine de una vez en mí. Así que nada, muchas gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me llamo Adriana, ahora tengo 54 años, pero cuando me enfermé tenía 36. Y yo te escuchaba, Lina, porque yo soy una de esas que mi familia es muy longeva, son todos italianos y del mismo pueblo, han sido todos muy longevos y ninguno tuvo nunca cáncer de nada. Y de pronto yo aparezco, yo siempre digo, llegué al italiano también, me dolía la panza y terminé con un cáncer colorectal que me operé a los 36 años sin ningún antecedente, lo cual para mí fue una sorpresa total y un susto. Y también te escuchaba, Sonia, y es fuerte seguir pensando en el cáncer y seguir pensando en las enfermedades en general y en las, ¿qué te diré? En las etiquetas, también te escuchaba en particular. Y también cuando la invitó Marina hace como 4 meses, venimos hablando de este encuentro, yo pensaba, en este mundo tan etiquetado, ahora formo parte también de un grupo nuevo, que es de pronto los de síndrome de Lynch. Entonces estamos Alcohólicos Anónimos, bueno, ahora somos el grupo de los síndrome de Lynch, pero bienvenidísima la información. Y sí, no me gustaba a mí venir acá, te digo la verdad, me parecía, sí, yo, un grupo más, una preocupación, una etiqueta más, lo pensaba así también desde ese lugar, que es bendecido, por supuesto, porque tenemos información y demás, pero los enfermos somos nosotros. Yo una vez tuve una conversación con Marina muy al principio, yo era bastante más joven, entonces Marina me decía, bueno, entonces te tenés que examinar el útero, y después el endometrio, y también los ovarios, y entonces yo sentía que subía por mi cuerpo alguien que tomaba decisiones por mí, y yo le contesté, ¿no querés que me saque el cerebro? Somos muy amigas, En ese momento no. Y yo sentía que alguien invadía irrespetuosamente sobre mi intimidad, que además era algo no elegido. Ninguno de nosotros eligió enfermarse. Y yo pienso desde hace muchos años esta cuestión, y también en lo que significa la enfermedad, y lo que significa estar enfermo o tener cierta predisposición, lo mismo, la predisposición. Odio la predisposición, porque yo no elegí tener esta predisposición. Y menos mal que ustedes estudian a los que somos predispuestos. Gracias a la concientización. Claro, la prevención. Claro, pero vos no elegiste tener una mutación en ningún lado. Lo que tenés y los riesgos gracias a que ellos te van concientizando. Sí, pero vos haces una lectura amable que yo no tenía. Estaba negada. No, yo elijo tener esta... a ver, no es una elección, no elegimos tener esto. Y no elegimos tampoco al 100% hacernos cargo de los que se quieren hacer, pero hay gente que prefiere no.
Por eso es muy valioso lo que vos decías, Lina, lo que vos decís, Sonia, porque hay un montón de cuestiones personales que uno finalmente decide. Y también hay que aprender a entender a los que prefieren no saber, que a mí me cuesta un montón, porque finalmente vengo, soy parte del grupo, me hago la videobolona con este santo hombre que me atiende todos los años, que me atienden tan bien, porque eso también, la medicina empieza a ser parte de vos, desde un lugar distinto, porque cuando sos hijo y te llevan al médico y tus papás, bla, ahora vos elegís porque tenés ganas, nosotros nos hacemos la videocolona, pero estamos intervenidos por la medicina permanentemente y para siempre, con más o menos elección. Entonces esa es la parte que a mí todo el tiempo me inquieta. Yo tuve una hija hace 22 años, luego me enfermé cuando ya tenía 5, y luego, bueno, me dio el santo Enrique Roca, que también me padeció tantos años, el alta, y luego quedé nuevamente embarazada de una niña que hoy tiene 11, y yo nunca pude entender que iba a haber al obstetra, nunca, en ningún momento. Siempre pensé que iba a haber un oncólogo, y teníamos conversaciones absurdas con un hombre que me decía, no tengo ganas de hablar de eso, y fue horrible, y la verdad que lo pasé mal. El embarazo estuvo todo divino, qué sé yo, pero esta intervención permanente de la métrica, de la medicina siendo parte de mí, cuando yo no siempre lo elijo, vuelvo a decir, es permanente y no me encanta, la verdad. Y lo hago y le pongo y estoy bien, y dono mi sangre por el mundo, pero es una parte muy, muy personal que sigue siendo invasora. Por supuesto que prefiero ser parte de estos, de los vivos, porque también la leo Sontas y traje algo para leer también de ella, que leo siempre, porque esto es parte, este pasaporte que vos tenés. Hoy soy sano, mañana no sé. ¿Y cuánto tenemos de esa parte? De ceder nuestra conciencia a alguien que entonces va a decidir más que vos mismo. Porque finalmente también pasa eso, ¿no? Sigo con la inquietud de que andás a ver, porque no tengo ningún estudio previo de nadie, de mis ancestros, la verdad, sigo siendo como ahí ¿cómo me llamo? Caso índice. El caso índice. Me llamo caso índice, claro, y estoy feliz porque yo pensaba también, porque la vuelta que le damos, bueno, le doy yo un poco más filosófica y personalmente, desde, bueno, vengo a informar a otros que en una de esas se quieren enterar de algo que alguien les viene a contar, aun cuando no sé si lo quieren saber, porque tengo esa información ahora en mí. Que no sabes de quién viene, No. porque no sabemos. A lo mejor puede ser, Sabri. A lo ¿Cómo? mejor A lo no. mejor puede no. Sería raro, pero puede ser. Que vos seas la primera en tu familia. ¿Se puede eso? Sí, se puede decir. Eso Para lo el link es pensaba. raro, pero se puede, hay reportes. Ah, mirá. Pero para hacer eso hay que comprobar un montón de cosas, como por ejemplo, estudio genético de los padres, que sean negativos, que el padre sea realmente el padre de todo. Ay, bueno. Es un montón. Igual esta... Sí, dale. Sí. No, igual... A ver si lo veo. Siempre te ¿Faltan tiempos? Esta enfermedad igual a mí me hizo mucho bien en un montón de sentidos, gané amigos, por supuesto, mi tironeado amor-odio con la medicina para mí es una felicidad total, agradezco un montón a los médicos que me cuidan, pero también quiero decir que los médicos se tienen que educar más, tienen que aprender a ser más médicos y mejores médicos con menos métrica y con más humanidad, porque de verdad, quiero decir, cuando te agarran la mano o cuando te entienden, Sonia, ojalá formaras más gente y entendieras, la medicina para mí es una cosa importantísima en la vida de todos y nos atraviesa permanentemente desde el vamos, como el mundo del trabajo, pero esa es otra conversación. Entonces pienso que ustedes nos ayudan un montón, pero más cuando humanizan la tarea, porque si no, no se entiende. Y es como una conversación entre locos hoy, pensaba también cuando los escuchaba, porque está buenísimo que ustedes midan y midan, pero del otro lado hay gente. Entonces,
bueno, qué sé yo, si le seguimos cediendo la mano a la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, vamos a ganar mucho, pero vamos a perder enormemente si no pensamos los lugares vitales, ¿no? Desde otro lugar, o las enfermedades desde otro lugar. Esto es lo que yo pienso y tengo derecho de decirlo porque soy esa paciente atravesada por toda esta cuestión, como tantos de ustedes. Sí, quiero leer un chiquitín de algo que yo pensaba, porque cuando te enfermas, ¿qué vas a pensar? ¿Yo qué hice? Yo debería haber hecho algo mal. Soy una neurótica sin remedio porque algo hice mal. Soy injusta, estoy manchada. Algo pensás. ¿A quién no? No sé, ¿ustedes no se lo preguntaron? La verdad. Soy un pecador. ¿Viste? No le encontré la vuelta al mundo. Sí. Y lo pienso siempre y lo sigo pensando. A ver si puedo. Esto dice así, que es tan genial. Dice, la famosa procesión que va por dentro es de la misma de las células insurrectas. Soy responsable de este cáncer por la rabia que tengo, por la cobardía que me hizo guardarla, por la comodidad que me hizo adaptarme a ella. Soy responsable por aguantar las injusticias del mundo y las de mi propia vida sin pegarle a nadie y ni poner nunca una bomba. Yo me muero porque no sé vivir. A mí me representó siempre. Y hoy, entonces, que estoy sana y que estoy acá y que formo parte de un nuevo club, me lo sigo preguntando, pero qué suerte que podamos estar informados, qué suerte que podamos vernos, conocernos y además entender que esto se lo podemos transmitir a otros con una esperanza, ¿no? Ustedes decían algo de las buenas noticias. Menos mal que tenemos, entre tanto dolor, alguna buena noticia. Y que podemos estar. Gracias. Exacto.